Hola, hoy vamos a meternos a fondo con la terapia cognitiva de Aaron Beck, específicamente para la depresión. Vamos a usar partes de su libro Nueva Visión y también, bueno, algo del DSM-5 sobre trastornos que surgen en crisis. La idea es entender bien los fundamentos de esta terapia, cómo ve la depresión unipolar y qué tiene que ver con cómo se diagnostica hoy, sobre todo en momentos complicados. Ok, vamos a desglosar esto. Un punto clave para empezar, creo, es entender qué es exactamente la terapia cognitiva, la TC. Beck venía del psicoanálisis, ¿no? Pero lo que propuso fue bastante diferente. Sugirió que la depresión no venía tanto de líos inconscientes, sino más bien de patrones de pensamiento. Patrones conscientes y que se aprenden. Esa idea es potente, ¿no? Que uno puede, digamos, aprender a pensar de otra manera. Totalmente. Y esa idea, bueno, se traduce en una terapia muy específica. Es activa, el terapeuta dirige bastante, es estructurada y, esto es importante, de tiempo limitado. Hablamos de unas 15, quizás 20 sesiones. Nada que ver con el diván por años, entonces. Para nada. Aquí, terapeuta y paciente son como un equipo. Investigan juntos. Beck lo llamó empirismo colaborativo. Es una colaboración de verdad. Suena a que el paciente, bueno, tiene que ponerse las pilas, ¿no? Un rol mucho más activo. ¿Y cómo es eso de investigar los pensamientos? ¿Qué herramientas se usan? Principalmente hay dos tipos. Por un lado, las técnicas cognitivas. Estas ayudan a identificar y también a cuestionar esas ideas, esas creencias negativas que a veces uno tiene y que no ayudan para nada. Como aprender a ser un detective de la propia mente, algo así. Algo así, sí. Y ver si esas ideas resisten un análisis lógico, digamos. Se educa al paciente en cómo se conectan pensamientos, emociones y conductas. Y luego están las técnicas conductuales. Estas se usan más si la depresión es más fuerte. Sirven para cambiar comportamientos concretos y al mismo tiempo descubrir qué pensamientos estaban detrás. Interesante. Y lo que me llama la atención de todo esto es el factor aprendizaje. El paciente aprende a usar estas herramientas solo, como si le dieran un kit, ¿no? Para manejar su propia cabeza. Exacto. Es un modelo muy centrado en el aprendizaje y se apoya en 3 pilares, digamos. Primero, la famosa tríada cognitiva, que es esa visión negativa. Sí, la he oído nombrar. Era sobre uno mismo, el mundo y el futuro. Justo eso. La visión negativa de uno mismo, soy un desastre, del mundo, todo está mal, y del futuro, nada va a mejorar. Es como un círculo vicioso de pesimismo. Luego están los esquemas. Son como patrones cognitivos más estables, más profundos. ¿Como unas gafas oscuras que te pones sin darte cuenta? Exacto. Unas gafas que a veces se forman en la infancia, por experiencias difíciles, y tiñen cómo ves todo después. Y el tercer pilar son los errores cognitivos. Errores cognitivos. Como si el cerebro cometiera fallos al procesar. ¿Fallas lógicas? Se parece a eso. Son distorsiones, maneras torcidas de procesar la información que hacen que las creencias negativas se mantengan, aunque no sean realistas. Por ejemplo, fijarse solo en lo malo y descartar lo bueno, o sacar conclusiones apresuradas. Beck insistía mucho en que no es culpa de la persona, Son como fallos en el sistema, que se pueden detectar y corregir. Entiendo. Y estos esquemas negativos, bueno, pueden estar como dormidos, hasta que algo en el presente, que recuerda a esa experiencia pasada, los despierta. Y ¡pum!, se dispara la depresión. Y Beck se centró mucho en la depresión unipolar, ¿verdad? La que no tiene fases de manía. Creía que los mecanismos cognitivos eran distintos a los de la psicosis maníaco-depresiva, lo que hoy llamamos bipolar. Así es, su enfoque era para ese tipo específico de depresión, la que consideraba más una neurosis. Y claro, siendo práctico, si la cosa era grave o había riesgo de suicidio, pues sugería combinar la terapia con medicación, o incluso hospitalización. Lógico. Por supuesto. Y para que todo esto funcione, la figura del terapeuta es, bueno, fundamental. No cualquiera puede hacerlo bien. Beck era muy exigente, pedía formación teórica sólida en TC, especialización, mucha práctica supervisada por expertos. Y supongo que empatía, ¿no? Y habilidad para eso del empirismo colaborativo. Indispensable. Sin esa conexión y esa habilidad para trabajar en equipo, la terapia no avanza igual.
Ok, entonces tenemos este modelo de Beck, muy estructurado, casi educativo, enfocado en corregir pensamientos para la depresión unipolar. Y ahora, ¿cómo se compara esto con la forma en que se miran hoy los problemas mentales, sobre todo en situaciones de crisis? Ahí entra el DSM-5, ¿no? Claro, el DSM-5 funciona de otra manera. Es más bien un manual descriptivo. Se presenta como ateórico, o sea, no se casa con una única teoría sobre las causas de los trastornos. Ajá. Lo que busca es describir los síntomas que se ven, el malestar que generan y cómo afectan la vida diaria, para que sea útil para clínicos de distintas orientaciones. ¿Y cómo define un trastorno mental? Básicamente por la alteración significativa que causa en lo cognitivo, emocional o conductual, y que genera malestar o discapacidad. Y si pensamos específicamente en momentos de crisis, ¿qué tipo de cuadros describe el DSM? Pues hay varios relevantes. Por ejemplo, el trastorno de pánico, con esos ataques súbitos de miedo intenso. O la ansiedad generalizada, que es esa preocupación crónica excesiva. Sí. Y luego están los trastornos relacionados con traumas, muy importantes en crisis. Ahí tenemos el estrés postraumático, el TEPT y el trastorno de estrés agudo. ¿Y qué comparten estos últimos? Comparten síntomas bastante duros. Recuerdos intrusivos como flashbacks, una tendencia fuerte a evitar cualquier cosa que recuerde al trauma, cambios negativos en el ánimo y en los pensamientos, y también una hipervigilancia, estar siempre alerta, como esperando que pase algo malo. Suena agotador. ¿Y la diferencia entre estrés agudo y TPT? Principalmente el tiempo. El estrés agudo se diagnostica si los síntomas duran desde unos días hasta un mes después del trauma. Si persisten más allá del mes, entonces ya se habla de TEPT. Entendido. El DSM también advierte sobre diagnosticar con cautela en plena crisis, ¿no? Sí, eso es crucial. En medio del caos inmediato, los síntomas pueden ser muy intensos y confusos. Hay que ser prudentes. Entonces, recapitulando un poco. Por un lado, la terapia cognitiva de Beck, muy enfocada, estructurada, buscando cambiar la forma de pensar. En la depresión unipolar, la triada, los esquemas, los errores. Y el rol clave del terapeuta y el aprendizaje del paciente. Exacto. Y por otro lado, el DSM-5, que nos da una descripción detallada de los síntomas, sobre todo en situaciones límite, de crisis como el TEP o el estrés agudo. Describe el fenómeno. Y justamente ahí, al ponerlos juntos, surge una pregunta. Yo diría interesante. A ver. ¿Cómo dialoga esa estructura tan definida de la terapia cognitiva, esa idea de corregir errores de pensamiento, con la complejidad y la avalancha de síntomas que describe el DSM en plena crisis? Quiero decir, ¿se puede aplicar un enfoque tan ordenado, casi paso por paso, cuando una persona está viviendo ese caos interno tan intenso que vemos, por ejemplo, en un estrés agudo recién instalado? Buena pregunta. Es como una tensión entre el mapa claro que propone la terapia y la vivencia real del territorio, que en ese momento crítico puede ser abrumadora y muy variable de persona a persona. ¿Cómo se ajusta la estructura terapéutica a la urgencia y al sufrimiento fenomenológico del momento? Es algo para seguir pensando, ¿no?